A continuación va a intervenir la doctora Ginebra Molins, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, cuya ponencia se titula Constitución factual y formal de las parejas estables y sucesión intestada en los derechos civiles españoles. Cuando quiera puede comenzar, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a la organización y a la Cátedra de Derecho Notarial y comparado de la Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo Olavide y al Colegio de Abogados de Sevilla la oportunidad que me han brindado de poder dirigirme a ustedes, aunque muy a mi pesar sea en formato virtual. Ya me hubiera gustado poder acercarme, pero no me ha sido posible. Y entrando ya en materia, para no alargarme más de la cuenta, son diversos los derechos civiles españoles que reconocen al conviviente estable, ya conviviente estable, pareja estable, la terminología varía, que reconocen al conviviente estable sobreviviente el derecho a suceder ab intestato. Ello ocurre en los derechos catalán, vasco, balear y gallego. Existen, sin embargo, diferencias entre ellos, no solo por lo que respecta a la posición que otorgan al conviviente en el orden de suceder ab intestato, sino sobre todo y especialmente en relación con el presupuesto de cuándo se entiende que existe pareja estable a tales efectos. En cuanto al primer extremo, existen dos variantes. O bien ocupa el segundo lugar tras los descendientes, es el caso de Cataluña y el País Vasco, o bien se encuentra en tercera posición tras descendientes y ascendientes, es los casos del derecho balear y el derecho gallego. En todos los casos equiparado al cónyuge. Pero a los efectos que ahora interesan, lo que quisiera destacar es cuál es el presupuesto para que el conviviente en pareja estable tenga derecho a suceder ab intestato. En este sentido, la regulación vasca, balear y gallega, ya se ha referido y ha hecho alguna referencia la doctora Amunátegui, de la legislación vasca, balear y gallega requieren inscripción constitutiva, parten de un modelo formal de constitución de la pareja estable, mientras que en cambio la ley catalana admite tanto la constitución mediante escritura pública, modelo formal, como la meramente factual por convivencia en una comunidad de vida análoga a la matrimonial durante más de 2 años o bien tener un hijo en común durante la convivencia. Ello implica, por tanto, que la regulación catalana otorga derechos sucesorios ab intestato al conviviente en pareja estable sobreviviente, incluso aunque no haya existido constitución formal de la pareja. En este sentido, la regulación catalana, pero incluso en parte la vasca, la balear y la gallega, evocan la navarra que fue declarada inconstitucional por la sentencia 93/2013 de 23 de abril, a la que ya se ha mencionado antes la doctora Amunátegui. Dicha sentencia afectó a determinados preceptos de la ley foral 6/2000, por considerar que atentaban contra el libre desarrollo de la personalidad en la medida en que imponían un régimen jurídico legal a la pareja sin que sus miembros lo hubiesen asumido voluntariamente. Pues bien, es este un tema que ha cobrado hoy actualidad en la medida que la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el auto de 6 de septiembre de 2023, al que ya se ha referido también la doctora Amunátegui, ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad en relación a la regulación catalana. El caso concreto, ya lo ha esbozado un poco la doctora Amunátegui, era un conflicto que se genera entre la madre del fallecido y la pareja de este. Según el juez de primera instancia, había quedado probado que la demandante convivía en pareja estable con el causante desde hacía más de 5 años y en base a ello el juez de primera instancia declaró nula la declaración de herederos que había instado la madre de la causante y consideró heredera a la conviviente en pareja estable sobreviviente. En este caso no había hijos. La madre alegaba, en cambio, que la demandante no era pareja estable de su hijo, de modo que no tenía derecho a sucederle, y subsidiariamente instó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la normativa catalana. El juez de primera instancia no consideró procedente plantear la cuestión y resolvió a favor de la pareja estable. La audiencia provincial, en cambio, acabó planteando la cuestión de inconstitucionalidad. Hoy por hoy no me consta que haya sido admitida, pero me imagino que no habrá demasiados motivos para no admitirla, teniendo en cuenta los precedentes.
Pues bien, aunque pueda pensarse que era previsible que se acabara planteando una cuestión en relación con la regulación catalana de las parejas de hecho, de algún modo era una amenaza que estaba siempre en el aire, lo cierto es que la regulación catalana ha venido siendo aplicada sin problema y sin que llegara a plantear hasta ahora se llegara a plantear ninguna cuestión de inconstitucionalidad. De hecho, existen incluso sentencias posteriores al auto de la sección 17 que ha planteado la cuestión, que siguen aplicando la regulación catalana y declarando heredero al conviviente en pareja estable, aunque no haya existido constitución formal, frente a los ascendientes o frente a los parientes colaterales, o bien que le reconocen al conviviente en pareja estable sin constitución formal el usufructo vital intestado propio del derecho catalán. No me detendré en estos casos, tienen las referencias en la diapositiva, pero más o menos todos son de constitución factual y todos reconocen el derecho de la pareja estable factualmente constituida sin declaración formal frente, insisto, a hermanos, sobrinos o incluso cónyuge por lo que respecta al usufructo. A partir de teniendo en cuenta esto, en cualquier caso, tal y como he indicado, la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la regulación catalana evoca el recurso de inconstitucionalidad instado en su día contra la Ley Foral Navarra 6/2000. Entonces, dicha ley superó el filtro de todos los motivos de inconstitucionalidad basados en cuestiones competenciales, con la única excepción de su artículo 2.3, que fue declarado inconstitucional por invadir la competencia exclusiva del Estado en materia de normas para resolver los conflictos de leyes y que ahora no viene al caso. Sin embargo, y como ya he sabido y he mencionado, el Tribunal Constitucional consideró que diversos preceptos de la ley navarra atentaban contra el libre desarrollo de la personalidad. En concreto, por lo que ahora interesa, esta sentencia se mostró categórica por lo que respecta a los efectos sucesorios previstos en la ley navarra y declaró inconstitucional su artículo 11 dedicado al régimen sucesorio. Y lo hizo no solo en caso de constitución factual, la ley navarra exigía 1 año de convivencia o bien descendencia común, sino que también la declaró inconstitucional, este régimen sucesorio, aunque la pareja se hubiera constituido en documento público. En los casos de constitución formal, el Tribunal Constitucional parecía exigir un pronunciamiento específico de querer el efecto concreto, tal y como ha mencionado la doctora Monátigue, una suerte de doble consentimiento o de asunción individualizada de cada efecto concreto. Si ello podía dudar si tenía algún sentido en relación a ciertos efectos que se vinculan a las parejas estables, lo cierto es que en relación a la sucesión intestada, que por definición es defectiva, supletoria, subsidiaria respecto de la voluntad manifestada por el causante, la verdad es que el argumento del libre desarrollo de la personalidad resulta bastante forzado. En congruencia con la sentencia 93/2013, la Ley Foral 21/2019 dio nueva redacción a la Ley 106 de la compilación navarra, previendo únicamente la constitución formal de la pareja estable. Y por lo que respecta al derecho sucesorio, la Ley 113 establece que el conviviente sobreviviente en pareja estable, legalmente constituido, no tiene más derechos sucesorios que los que voluntariamente le otorgue el conviviente. Sin embargo, y pese a esta entrada tan fuerte del Tribunal Constitucional, aún desde la perspectiva personal del libre desarrollo de la personalidad, cabe entender que unos años más tarde el propio Tribunal Constitucional matizó algo su criterio a propósito del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley 5/2012 de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana. La sentencia 110/2016 de 9 de junio, pese a declarar inconstitucional la regulación civil de dicha ley por cuestiones competenciales, acaba salvando la equiparación a las parejas de hecho formalizadas a los cónyuges en materia de tributos autonómicos. En la medida, dice que la ley valenciana requiere expresión de voluntad de constituirse como unión de hecho e inscripción constitutiva. En palabras del Tribunal Constitucional, las parejas pueden optar libre y voluntariamente entre adscribirse al régimen de la mencionada Ley 5/2012 con
los efectos que ello conlleva, o no hacerlo, permaneciendo entonces al margen de la ley de uniones de hecho. En caso de constitución formal, por lo tanto, ya no parece exigirse este doble consentimiento en esta segunda sentencia. Entiendo pues que en el caso de constitución formal no cabe ni tan siquiera desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad del Tribunal Constitucional cuestionar que se puedan reconocer derechos a la sucesión intestada al conviviente sobreviviente. Ello deja a salvo los supuestos de sucesión intestada del conviviente previstos en las leyes vasca, gallega, balear y parcialmente en la catalana. En teoría, quedaría por resolver, desde la perspectiva del libre desarrollo de la personalidad, los supuestos de constitución factual, como el que ha dado lugar al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley catalana. Aunque, insisto, por lo que respecta a la sucesión intestada, es un argumento bastante forzado. Desde mi punto de vista, hay que superar el enfoque exclusivamente personal del libre desarrollo de la personalidad y tener en cuenta la perspectiva familiar y sucesoria. Cabe indicar que esta perspectiva y el razonamiento que expondré a continuación valdría tanto para las parejas estables factualmente constituidas como también para las que lo han sido formalmente. El enfoque originario que justificó la regulación de las parejas estables fue el familiar, de la protección de la familia como grupo, no el personal de protección de la persona. Basta leer los preámbulos de las leyes, de las primeras leyes que se publicaron, la catalana, que fue pionera, del 98, la aragonesa del 99, la navarra del 2000, la balear del 2001 o la vasca del 2003. No me detendré en estos fragmentos, pero es evidente. Y la actual consideración de las parejas estables como familia diría que está fuera de toda duda. Partiendo de ello, merecen la protección constitucional y la intervención del legislador, conforme a los artículos 39 de la Constitución española y dentro del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, en el ámbito familiar, el enfoque personal del libre desarrollo de la personalidad debe desenvolverse en el contexto de la familia considerada como grupo, cuyo interés, el interés familiar, trasciende al interés de cada uno de sus miembros. Siendo ello así, el principio del libre desarrollo de la personalidad no es ni mucho menos ilimitado ni absoluto. La protección de la familia puede justificar medidas proporcionadas que, en su caso, pueden afectar al libre desarrollo de la personalidad individual de sus miembros. De hecho, en el ámbito familiar, con frecuencia se atribuyen efectos a situaciones fácticas. Se me ocurren, se podrían poner muchísimos ejemplos, pero se me ocurren, por ejemplo, y partiendo de la regulación catalana, prescindiendo de la regulación de las parejas de hecho, para no caer en el tema que estamos viendo, en relación a las familias reconstituidas, por ejemplo, se impone la obligación del cónyuge del progenitor de contribuir, en el marco de los gastos familiares, a costear los gastos de los hijos que no son suyos, pero que conviven con el matrimonio, o a los gastos generados por los parientes que conviven con los cónyuges que en principio no serán parientes de ambos. Podrían ponerse muchos ejemplos. Dejo estos a título de ejemplo tan solo. Partiendo de ello, las opciones de política legislativa son competencia del legislador ordinario. Además, la propia sentencia del Tribunal Constitucional 93-2013, la relativa a la ley navarra, afirma que la relación more-uxorio se basa precisamente en una decisión libre de los convivientes de mantener una relación en común, no necesariamente formalizada jurídicamente. Ergo, incluso en los supuestos de constitución factual, hay voluntad y consentimiento, ni que sea presunto, basado en elementos o índices cualificados como son la convivencia en una comunidad de vida análoga a la matrimonial durante un determinado periodo o con un hijo en común. A pesar de ello, según la sentencia 93-2013, la misma, esta sentencia afirma como regla de principio que los convivientes more-uxorio rechazan cualquier regulación de su relación y la equiparación al matrimonio. Sin embargo, esto no es ni mucho menos evidente, ni responde necesariamente a la realidad.
tampoco está probado sociológicamente. Con frecuencia los convivientes no se plantean cuáles son las consecuencias jurídicas de su relación y muchas veces cuando toman conciencia, por ejemplo, cuando hay un embarazo o cuando existe peligro de muerte, se casan. Ergo, no rechazan de plano la regulación. No se puede presumir la voluntad de exclusión de efectos. Por lo que respecta, por otra parte, la regulación catalana actual, tal como también ya ha apuntado la profesora Monategui, es una regulación de mínimos, eminentemente dispositiva. En concreto, por lo que respecta a la regulación de la sucesión intestada, además, difícilmente puede darse a un carácter que no sea el dispositivo, en la medida que resulta siempre defectiva, supletoria, en defecto o supletoria respecto de lo ordenado por el causante. Y Cataluña, precisamente, es uno de los territorios europeos en los que se otorgan más testamentos. La concreción de los llamados a la sucesión intestada se ha justificado a veces por cuál sería la hipotética voluntad del causante. Quizá no sea tanto este el fundamento como que el orden de suceder obedece a la concepción económica y social de la familia que el legislador con competencia para regularlo persiga. Obedece, en definitiva, a opciones de política legislativa. La inclusión del conviviente en pareja estable en el orden de suceder ab intestato, su posición y los concretos requisitos de estabilidad que deben exigirse al respecto corresponde al legislador ordinario con competencia en materia familiar y sucesoria. Puede limitarse a las parejas formalmente constituidas o reconocerse también a las constituidas factualmente y en este último caso pueden exigirse factores o índices de estabilidad más o menos rigurosos o exigentes por lo que respecta a la sucesión intestada. En este sentido, por lo que respecta o durante la tramitación del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, se planteó la posibilidad de exigir a efectos de tener derecho a la sucesión intestada, por tanto, únicamente a estos efectos, una convivencia cualificada, en el sentido de exigir 4 o 5 años en vez de 2, tal y como exigía entonces la Ley de Uniones Estables de Pareja para las parejas heterosexuales. Esta es la opción que siguen, por otra parte, por lo que respecta a las parejas de hecho no formalizadas, los principios europeos de derecho de familia, tanto en su versión de 2019 como en la versión revisada de 2024. Así, se define la unión de hecho cualificada como aquella en la que los miembros de la pareja mantienen una relación duradera durante al menos 5 años o tienen un hijo en común, alternativamente. Sin embargo, a efectos de sucesión intestada, los mismos principios exigen cumulativamente la duración de 5 años y además, no alternativamente, sino aquí cumulativamente, la existencia de un hijo en común. Finalmente, por lo que respecta al derecho catalán, el libro cuarto acabó asimilando los derechos sucesorios ab intestato de los convivientes en pareja estable a los de los cónyuges sin exigir una convivencia especialmente cualificada más allá de los 2 años que exigía entonces la Ley de Uniones Estables para las uniones heterosexuales y hoy el Código Civil de Cataluña tanto para las uniones heterosexuales como para las parejas del mismo sexo. La verdad es que 2 años puede parecer poco, pero es la opción del legislador. Y por lo que respecta a la no exigencia de constitución formal, en el preámbulo de la ley que aprueba el libro cuarto se afirma de forma contundente que a efectos de la sucesión por causa de muerte, lo que es relevante es la existencia de una comunidad de vida estable y los lazos de afecto entre quienes conviven como pareja, y no el carácter institucional del vínculo que les une. De hecho, actualmente sería un poco, desde mi punto de vista, un poco difícil de asimilar una solución como la que adoptó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del año 2009 que tienen apuntada en la diapositiva. En esta sentencia se negó el derecho a suceder ab intestato a un conviviente en pareja estable homosexual tras fallecer su pareja por el solo hecho, llevaban conviviendo más de 20 años, pero se le negó el derecho a suceder por el solo hecho que por aquel entonces la Ley de Uniones Estables de Pareja exigía
constitución formal para en escritura pública para las uniones homosexuales. Actualmente esto no sería así y, por otra parte, entiendo que chocaría un poco con la sensibilidad social actual. En aquel caso se pasó por delante la sucesión del hermano frente al conviviente que llevaba más de 20 años conviviendo con el fallecido. En fin, y volviendo un poco al tema de la cuestión de inconstitucionalidad, habrá que ver primero si se admite a trámite. Me imagino que es difícil que no se admita. De ser así, habrá que ver cuál va a ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y si va a seguir o no la línea trazada por la sentencia del Tribunal Constitucional 93-2013. A mi juicio, especialmente si nos centramos en la sucesión intestada, no tendría por qué ser así. Con esto acabo y quedo a su disposición para cualquier aclaración que me soliciten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ginebra Molins, por su brillante exposición.